¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El día de hoy únicamente les voy a dejar este material para que ustedes lo puedan revisar con calma, lo lean y vayan tomando nota en su libreta. Posteriormente, la próxima semana realizaremos actividades correspondientes y relacionadas con los temas que hemos visto el martes y el día de hoy. Damos inicio con el tema de historia y evolución de la computadora, así como algunos avances tecnológicos. A continuación voy a mencionarles la evolución de la computadora como se fue dando año con año, así como también voy a mencionarles solamente algunos avances tecnológicos, los que han sido más destacados o más importantes y que sobre todo han marcado o impactado en la sociedad. Empezamos con el año de 1823. El científico Charles Babbage crea la máquina analítica. Incluía una memoria y guardaba los datos en una tarjeta perforada. Esta máquina analítica era una especie de máquina de engranes. Como pueden observar ustedes en la imagen, en realidad no tenía la estética de una PC o de una computadora como la conocemos hoy en día. Solamente era así y permitía guardar información a través de lo que era una tarjeta perforada. La tarjeta perforada es esta que está aquí y tiene, como pueden observar en la imagen, una especie de sistema binario, ¿sí? Códigos binarios, que es como se guardaba la información a través de este método o de esta información. Posteriormente está en 1946 el primer teclado, ¿sí? Lanzan el primer teclado para una computadora. Como pueden observar ustedes en esta imagen, el teclado pues es muy robusto. Hoy en día pues este tipo de teclados es completamente obsoleto. Era como una especie de teclado de máquina de escribir electrónica, ¿sí? Y no contaba con muchas teclas como pueden observar, pero bueno, finalmente pues ya servía para poder ingresar información a la computadora. Recordemos que el teclado es un dispositivo de entrada. En el año de 1959, la compañía IBM presenta la primera computadora científica llamada IBM 1620. Ok, sabemos que IBM hoy en día es una organización o una empresa mundial que se dedica a la fabricación y también realizan lo que son componentes físicos y lógicos de la computadora, es decir, hardware y software. ¿Ok? Fabrican ese tipo de componentes y los lanzan al mercado para su venta. IBM hoy en día es considerado como el gigante azul, ¿sí? Y bueno, sus siglas en inglés, International Business Machines, que significan negocios internacionales de máquinas. Como podemos observar aquí en la imagen, la IBM 1620 ya tenía una especie de pues monitor grande, ¿sí? Aunque finalmente no había una pantalla en la cual pudiéramos visualizar la información, pero era una especie de monitor. Tenemos infinidad de botoncitos aquí que, bueno, no se aprecian muy bien, pero ya hay botoncitos con los cuales podemos manipular e ingresar información a la computadora. En el año de 1967, Douglas Engelbart ideó un dispositivo señalador que servía para enviar señales al sistema, es decir, da a conocer el primer dispositivo mouse o ratón, como muchos lo conocemos. Este dispositivo, como observamos en la imagen, está hecho a base de una cajita de madera. Tiene una especie de contactos en la parte de abajo interna y tiene aquí un botoncito que es con el cual se manipulaban los objetos o en todo caso pues la información que se mostraba en la computadora. Cuenta con su cable y obviamente pues su conector.
En 1971 se presenta el primer chip microprocesador llamado Intel 4004, ¿ok? Este microprocesador o CPU fue lanzado por la compañía Intel, obviamente. Intel quiere decir electrónica integrada, ¿ok? El microprocesador o chip o CPU, como muchos lo conocemos, es el dispositivo más importante de una computadora debido a que es él el que se encarga de procesar o digerir la información que el usuario ingresa a la computadora. Recordemos que el usuario ingresa la información, digamos, convencional, es decir, podemos escribir, por ejemplo, con el teclado Google Chrome. En el momento que ingresamos esta información, la recibe inmediatamente el microprocesador o el CPU en sistema binario. La recibe, la digiere, la convierte al lenguaje convencional para poder mostrarnos como resultado en la computadora la página principal de Google Chrome. Ese sería un ejemplo de la función que realiza el microprocesador o CPU. En el año de 1972, Xerox presenta su mouse, el primer mouse, que fue en forma de pastilla de jabón, como podemos observar aquí, con un solo botón en la parte superior. ¿Sí? Este tipo de mouse pues ya se va pareciendo un poco más a los que hoy en día utilizamos. Como podemos ver en la imagen, son unas pastillas pues rectangulares de cubierta plástica que cuentan con un botón en la parte superior que es el que va a ayudar a manipular los objetos o la información que estén dentro de la computadora. Ya tiene obviamente también su cable y su conector para poder recibir o en este caso ingresar información a la PC. En el año de 1974, el doctor Henry Edward presenta la primera computadora personal llamada Altair 8800. Esta primera computadora personal fue nombrada así, o bueno, así literal, computadora personal, porque ya se podía trasladar de un lugar a otro. Como podemos ver en la imagen, el tamaño pues ya era muchísimo más pequeño. Incluso lo podíamos, o bueno, se podía en ese entonces cargar fácilmente, se podía trasladar de un lugar a otro sin problema para poder trabajar con ella. En el año de 1975, Bill Gates funda la organización Microsoft. Microsoft es una de las organizaciones o compañías de software y hardware o computadoras más conocidas, más famosas y más comunes hoy en día en la actualidad. Ok, debido a que, bueno, sabemos que aquí en México, pues el sistema operativo que más se utiliza para trabajar con las computadoras es Windows, ¿sí? Cualquier versión que pertenezca a la familia de Windows es utilizada regularmente aquí en México. Conocemos o sabemos que existen diferentes versiones, como van desde la 1.0 hasta la 10 que conocemos hoy en día. En el año de 1976, Steve Jobs funda Apple, creando su primera computadora personal. Apple es la competencia de Windows, ¿sí? Apple no quiso quedarse atrás y entonces se da la tarea de crear una computadora personal, como podemos observar aquí en la imagen, es muy distinta a la anterior que ya habíamos visto. Esta computadora personal cuenta ya con lo que es un monitor. Aquí está el monitor, que parece como una mini televisión de las que existían anteriormente. Un teclado, sí, que es y este es un circuito que viene siendo como la tarjeta madre que controla absolutamente todo el funcionamiento de la computadora. Aquí están conectados el teclado, el monitor, el CPU, ¿sí? Y algunos otros dispositivos que hacen funcionar a la misma. Posteriormente, bueno, esta fue llamada Apple I y posteriormente lanza la original Apple II, que bueno, ya está un poco más estilizada. Tiene su monitor, tiene el teclado y en esta parte ya está lo que es el gabinete, que es una cajita muy pequeña
que contiene la tarjeta madre, contiene los circuitos que conectan y hacen posible que funcione esta computadora. En 1980, Steve Kirsch inventa el primer mouse que usaba LED infrarrojo. Como podemos observar en la imagen, aquí ya tenemos un mouse completamente distinto a los anteriores. Incluso ya tiene sus dos botones, el botón izquierdo, el botón derecho, y ya cuenta con LED infrarrojo para poder puntualizar correctamente la información o los iconos que están en la computadora. En 1981, IBM presenta su primera computadora personal, la IBM 5150. Esta computadora personal pues ya viene más completa, tiene lo que es el monitor, el gabinete un poquito grande y el teclado más completo. Como pueden observar, ya trae más teclas. En 1983 nace la primera computadora portátil. Ok, portátil quiere decir que pues, la podemos llevar de un lugar a otro sin ningún problema. Diferentes compañías se dieron a la tarea de crear su computadora portátil. Entonces está aquí primero la Epson HX20, que es más bien parecida a pues a una calculadora científica en mayor tamaño. Posteriormente está la Compaq portable, que es una especie de caja o un gabinete. Como podemos observar, se abre esta tapa, o se abría en ese entonces esta tapa, muestra lo que es el monitor, tiene aquí algunas ranuras para conectar dispositivos y está el teclado. IBM tiene su computadora portátil también, que es un poco diferente, tiene el monitor que se desplaza hacia la parte de arriba, el teclado integrado y el gabinete. Y bueno, algunas otras compañías como Windows y Apple lanzan la computadora portátil de diferente forma. Podemos visualizar que está la pantalla plana y en la parte de abajo está lo que es el teclado, botones de encendido apagado, circuitos y conexiones a los lados. En 2005 aparece la mini laptop. En 2010, Apple anuncia su iPad que pretende volver obsoletos al mouse y al teclado, debido a que todo se manipula con las yemas de los dedos, pues todo es touch. Lanzan al mercado las computadoras todo en uno, que integran absolutamente todo lo que tienen las computadoras en un solo dispositivo, que es la pantalla. En 2011, diferentes organizaciones lanzan su propia tableta. En 2012 lanzan al mercado los teléfonos celulares inteligentes, que finalmente buscan reemplazar a lo que es el dispositivo computadora, pero no lo logran, hasta hoy en día no lo han logrado, pero finalmente pues también realizan tareas diversas que podemos realizar en una computadora. En 2015 lanzan al mercado los smartwatch, o mejor conocidos como relojes inteligentes, en los cuales ya podemos realizar diversas actividades o diferentes actividades, como lo es en una tableta o en una computadora. En 2016 se dan a conocer los vehículos autónomos, que finalmente se caracterizan porque contienen un sistema específico que hace que el automóvil funcione solo, es decir, no requiere de un usuario o de un conductor para poder llevar a cabo su tarea. En 2019 crean la impresora 3D. Esta impresora hace posible crear o imprimir, valga la redundancia, desde lo que son planos, pueden ser en este caso injertos, pueden ser diseños, casas, ¿sí? Aquí vemos en las imágenes que podemos imprimir también prótesis. Esta es una prótesis de pierna y esta es una prótesis de mano. Entonces, todo esto es posible gracias a lo que son las impresoras 3D. Bueno, por el momento es todo. Hasta aquí voy a dejar la presentación. Necesito que la observen, que la lean, que chequen la información y nos estamos viendo el próximo martes. Que tengan buen fin de semana, chicos. Bye.